Yo soy Alejandra Cerdón, arquitecta chilena, arquitecta de la Universidad de Chile y actualmente dirijo el programa de Magíster en Arquitectura de la Universidad Católica. Yo no vengo de una familia de arquitectos, no tengo padres ni tíos, pero sí tengo una hermana que estudia arquitectura en la misma universidad pública en el minuto que yo tengo que decidir qué estudiar. Y siempre fui muy dispersa en intereses, muy diversos. Me gustaba dibujar, me gustaba escribir, no era mala para las matemáticas. Y entonces todo indicaba que era un lugar donde no había que estar, donde no podía seguir siendo disperso, siendo curioso. Y así es donde tampoco termino en arquitectura, un poco con esta referencia a una hermana que ya está ahí, pero también un lugar donde no tenía que perder la amplitud de intereses. En Chile hay dos grandes instituciones más como antiguas, pero luego hay más de 30 escuelas de arquitectura. Eh, sí pude haber ido a la Universidad Católica, que es donde hoy trabajo, pero en ese minuto me interesó ir a la escuela pública también como por una posición, y lo agradezco muchísimo también porque me dio una posibilidad de poder dar una enseñanza particular, pero también de conocer un mundo que no me habría tocado quizás en una escuela privada. Por supuesto que Chile, y yo crecí en Chile, pero luego hay varios lugares del mundo que conquistan mi corazón de algunas maneras. Yo, a pesar de que muy brevemente viví, no nazco en Chile, sino que nací en Canadá. Y si tener un recuerdo y saber que uno nació en otro lugar, también te invita como a vincularte con el mundo. Y después estudié y viví 8 años en Londres y mis hijos nacieron ahí. Y por lo tanto, en algún minuto, claro, fueron años de adultez que casi más importantes que los de Santiago. Y es una ciudad a la que siempre le tengo un lugar en el corazón que me marcó para siempre. Siempre vuelvo a ella, la preferencia. Volvería a vivir allá en algún minuto. Eh, entonces, al menos esos tres lugares en mi constelación son como casas posibles y no sé si algún día me cambie y termine en una de ellas, siendo que hoy día vivo en Santiago. Ya de Londres, es esta ciudad que mezcla personas, que mezcla barrios, que la escuela de la esquina va cualquier persona del barrio y no dependiendo de cuánto pague o cuánto. Lo mismo con la salud, es una ciudad que tiende a mezclarlo todo. Eh, de una manera muy positiva. Lo que yo añoro es como ir a la plaza pública de la esquina y saber que es un lugar donde la ciudad junta lo que la ciudad lo que la sociedad tiende a dividir. O sea, es una ciudad que reúne. Santiago quizás es todo lo contrario en ese sentido, pero sí es un lugar donde hay más por hacer. Eh, donde hay cosas que reescribir, donde también uno como chileno, al regresar, puede aportar quizás muchísimo más que desde el primer mundo, ¿no? Decirlo así. Eh, entonces, en un lugar donde los proyectos son más necesarios, y donde de algún modo hay más espacio también para llevarlo a cabo, y eso es lo que a mí ocurre. Parto en la Universidad de Chile haciendo ayudantías, decimos que como teaching assistant de urbanismo, al curso de la ciudad. Y entonces al elegir la maestría me costó también mucho decidir qué es lo que quería aprender más. Y hice un programa como mezclado entre arquitectura y ciudad. Tenía componentes teóricos, y después yo trabajo 2 años en Londres en diseño de empaque. Eh, Siendo que antes en Chile había trabajado en una oficina de diseño de un Premio Nacional de Arquitectura, detalles de acero y vidrio, dibujar edificios. Voy a esta maestría que tenía temas más problemas urbanos, sin encontrar como ese lugar para mí. Y finalmente voy a un doctorado en Historia y Teoría. Pero en el fondo esta misma no hay un camino en mi formación, sino que estos ensayos y pruebas de encontrar cuál es el lugar donde sí me hace sentido la arquitectura, quizás todavía no lo encuentro, pero sí agradezco ese doctorado en Historia y Teoría como ese lugar donde encontré la profundidad de las cosas. Las otras siempre llegaba a un punto donde algo no me hacía sentido. Quizás hoy día sigo buscando el sentido, pero por lo menos tengo más herramientas para hacer. A ver, yo creo que tuve algunos profesores de la Universidad de Chile
no en los años iniciales, en que era muy local, profesores de práctica, de oficina, de más como vieja escuela, pero sí empezó a llegar una generación de profesores que había ido a estudiar afuera y había vuelto. Y eso abrió la posibilidad. Y entre esos, unos que quizás no por tema tenían afinidad, pero otros que sí. Yo creo que el caso chileno, Enrique Walker va a estudiar doctorado afuera y vuelve a la Universidad de Chile. Igual tiene un impacto por varios de nosotros de esa generación. Los temas, pero también en la posibilidad de salir. Y después, varias mujeres, que yo creo que no hay una en específico, pero que también al mirarlas, al seguirlas, te empoderan de vuelta, que han sido generosas por uno en decirte, tú puedes más, no te detengas, y en eso no podría ser una sola, pero muchas mujeres de mi vida que me ayudaron a construirme, profesoras, también incluso gente que uno conoce en el camino solo porque comparto forado, porque que se han sido como un modelo de que se puede. Sí, yo creo que estoy en un periodo bien intenso de mi vida, sobre todo porque encima de la responsabilidad y actividad que ya hacía, asumí esta dirección del magíster en el 2020, que encima de lo que uno ya hacía le suma harto trabajo de otro tipo. Eh, este programa es un programa que mezcla como componentes escritos y componentes de diseño en 1 año y medio de duración. Y su dirección implica desde elegir qué talleres se imparten, qué profesores dictan los ramos teóricos, pero todo lo que conlleva llevar una mini escuela en términos de difusión, de intercambio entre profesores, de trabajo entre alumnos, que lo encuentro un proyecto súper interesante y lo estoy disfrutando, pero sí ha sido como un trabajo nuevo en términos de gestión, de administración, pero también de pensar en un proyecto de educación. Bastante horizontal, bastante de intercambio, tiene una escala pequeña en la que me permite como conocer a todos los alumnos de manera más o menos cercana y entonces también construir un proyecto junto a ellos y eso ha sido como lo nuevo del último tiempo. Eh, También llevo como 2 proyectos de investigación, uno que es más largo, a 3 años, que se llama Santiago Microcosmos, los interiores de la ciudad como archivo de su esfera pública y estamos investigando y visitando y registrando varios interiores públicos de la ciudad de Santiago. Algunos son institucionales, otros son gabinetes o edificios que guardan cosas, eh, objetos que su estatus cambió y entonces también están un poco nuestra esencia, o interiores como de sociabilidad que también se ven en jaque en términos de cuánto nos representan a los ciudadanos o cuán activos y actualizados están en la vida pública de la ciudad. Por un lado los investigamos registrándolos fotográficamente, redibujándolos, pero dibujos más bien especulativos que concretos. Y también escribimos sus historias, qué eventos ocurrieron en estos interiores para que en realidad construyeron lo que somos. En general son interiores que fueron bien vulnerados en las últimas revueltas sociales de Chile, que en el fondo también demuestran quizás la poca conexión que tiene hoy día con la vida pública. Que si yo les encuentro valores son interiores, lo tienen y por lo tanto que hay como reactivamos, como vuelvan a ser parte, o es posible que vuelvan a ser parte de nuestro, que nos representen, que tengan un rol relevante en nuestra construcción de lo público. En general en Chile no fue en la calle. Esto en los últimos tiempos de 1,5 millones de personas en la calle, no es como nosotros construimos nuestro sentido de lo público, sino que fue en interiores. Y entonces ese es como lo que estamos investigando y llevamos también junto a un equipo un taller en el magíster sobre este tema, donde los estudiantes están tomando algunos de estos exteriores, inventariándolos, construyéndolos en modelos, pero viendo cómo intervenirlos también para el presente y los próximos años que vendrían, todo año hipotético. Pero también yo trabajo harto en exhibiciones, además de hacer clases,
Eh, Tuve la oportunidad de eh, ser la curadora del pabellón chileno en la Bienal de Venecia del 2018 y después también llevar una muestra a Chicago que tiene que ver con temas más bien eh, de la ciudad de Santiago y su segregación, algo que ya también mencioné antes, de la historia de las poblaciones de Santiago y de un momento en Chile que coincide por los años de la dictadura, donde entra una agenda neoliberal bastante descarnada que cambia como la fisonomía de la ciudad para siempre. Se libera el límite urbano, se radican poblaciones a la periferia, se, se subdividen las comunas, dejando algunas comunas ricas y otras pobres. Y esas temáticas que tienen que ver con esas dos exhibiciones, mucha gente que colaboró en esos equipos, que han sido estudiantes míos o ayudantes de las clases. También tenemos un colectivo, un grupo que se llama Ciudades de Octubre, donde tratamos de contar historias de la ciudad que quizás ya han sido contadas. Por un lado, tiene que ver con en cómo las contamos y a qué público queremos llegar, como sacar todos estos documentos, investigaciones, ensayos que se hacen en el ámbito de la academia y quedan de repente encerrados, que ya testimos que la exhibición llega como a otro público con otro impacto, pero incluso queremos llegar en el propio país a la historia de las propias personas que están involucradas, y en eso hemos testeado, tenemos un sitio Instagram con lo simple que suena, pero construimos historias muy dedicadas sobre algunos lugares de la ciudad, sobre algunas injusticias, sobre algunos sitios, disputas que han sido reclamados, pequeñas historias que no parece que tienen que ser contadas, y ahí también tenemos algunos fondos que nos han ido apoyando para hacerlo. Eh, Hay otro fondo paralelo de ese grupo que para construir un archivo en línea, donde todo este material que hemos durante unos 6 7 años ido juntando, desde reportes de prensa, desde sean públicos. O sea, que cualquiera pueda construir sus historias, como no hay una historia. eh, Ha matado contacto también con las comunidades locales, poniendo a disposición lo que nosotros tenemos, pero ellos también tienen sus propias fotografías, su propio relato. Que en general todos estos lugares tienen libros sobre sus historias, sobre la historia de sus lugares, y en el fondo también hay un ida y vuelta entre lo que la academia es capaz de producir, pero ellos que son los únicos capaces de contar su historia también como un ida y vuelta. Y eso es un archivo que están construyendo, y hemos expuesto algunas de estas historias en Buenos Aires, en una exhibición que se llama La violencia en el espacio, eh, pero testeamos formatos webs, o lo mediático, o la exposición, y ahí es donde ves temas en el fondo que siguen avanzando conmigo, que son distintos, pero para mí en mi mente se apunta. Este tema de la ciudad y como sus periferias, y el centro, que son estos interiores públicos que en algún minuto se vincularán. Entonces tengo estos proyectos de investigación que consumen algunos días de mi semana con los equipos, y además de enseñar este taller de Santiago Microcosmos, he estado en el último tiempo guiando el primer taller del magíster junto a distintos equipos, y en este primer taller reunimos a todo el grupo que entra a los estudios, y sometemos a los estudiantes como a incomodarnos, a descolocarnos sobre qué es el proyecto de arquitectura, qué puede serlo, a testear el potencial del dibujo, de los modelos, cómo se puede llegar a la arquitectura desde la ciudad, desde fuera hacia adentro, pero también desde el interior, desde dentro hacia afuera. Y ahí invitamos a eh, académicos, diseñadores, distintas personas internacionales a como comentar los trabajos, comentar con nosotros, comentar con los alumnos y establecer cómo están relaciones desde Chile con otros lugares. Eh, entonces sí, obviamente hay enseñanza, proyectos de escritura, llevo un tiempo escribiendo un libro sobre la ventana. Entonces sí, yo creo que yo soy bien dispersa, pero desde la academia. O sea, ese es mi flanco cuando tengo una oficina, pero no marcarte un día de nada tampoco.
Yo ya llevo casi una década de vuelta en Chile, formando personas, construyendo proyectos junto a otros, y por supuesto que uno empieza a irradiar el modo de hacer las cosas. En términos como de los que estamos en la historia, en la teoría, también hay vertientes, pero por lo menos yo sí veo varias personas en la escuela, y no solo la mía, también en la Chile. Yo tengo todavía mucha relación con la gente que está en la Universidad de Chile o en otras universidades chilenas, la de Portales, en IMAX, y muy buena. Eh, Como desde los objetos, desde las cosas, como más microhistoria que grandes teorías que uno le impone a las cosas. Yo sí veo conexiones, como uno toma un objeto, algo pequeño, eh, lo describe a los Susan Sontag sin interpretaciones, sino que qué es lo que tienes ahí al frente, y este pequeño documento, objeto que uno encuentra que quizás era anónimo, eh, lo eleva y logra construirlo eh, casi en un monumento, ¿no es cierto? Algo que estoy así citando a Foucault sin citarlo, pero si antes la historia era describir los monumentos del pasado, ahora la historia es elevar un documento anónimo a un monumento de la nada. Yo creo que yo veo en los últimos pabellones de Venecia de Chile, o sea, cómo hemos logrado de repente encontrar un panel, un dibujo, y decir, te voy a contar esta historia para explicarte por qué esto eh, tiene otro estatus. No sé qué es lo que nos une, pero por ejemplo, entre el pabellón de Alonso del panel y el mío de Stadium, los dos fuimos a la Architectural Association. Y se me lo el doctorado ahí, siempre que en Chile esto es una escuela distinta. Entre yo y otras personas compartimos una formación con, o sea, ahí obviamente se empiezan a tejer construcciones, y de nosotros hacia abajo probablemente también, gente que participó en los proyectos y miró un modo de ser que yo creo que solo puedo hablar por mí en este caso, que tiene que ver con aproximarse al material como de manera directa, sin teorías que imponerle a las cosas, sino que como a partir de su descripción, observación genuina, así, sin filtros impuestos, empieza a desenvolverse una historia que permite hablar de eh, conocimientos o cosas mayores, y no de conocimientos que elige ejemplos para como una exégesis de una idea que no quiere como contarla ahí a la fuerza. Yo eso sí veo en mi trabajo, así como esa genuina eh, aproximación a las cosas, a las historias, a las figuras, y desde la construcción de esa microhistoria, producir conocimiento más abstracto y no al revés. Diseñar un edificio, construir un edificio, pero no es lo único que hacemos. Eh, y en eso tenemos una responsabilidad cultural con las sociedades, con los, no sé, desde cuando uno hace un dibujo de una ciudad, una cartografía, el poder que eso tiene de construir realidad. Esa es la ciudad que hereda el otro, desde esa responsabilidad tan parece mínima, pero que puede tener impactos gigantescos. Cómo registramos y dibujamos las cosas, o las proyectamos, crean realidades posteriores, y el impacto que eso puede tener. Hasta, por supuesto, el esfuerzo real en soluciones concretas. Sabemos algunos en el mundo más del conocimiento, de las ideas, del mundo más abstracto, que igual produce realidad, y aquellos que realmente están haciendo intervenciones sobre los barrios, sobre el medio ambiente, sobre... Entonces, en eso, como la doble condición de la arquitectura, de un oficio concreto que marca... que construye realidad en su instante, por decirlo así, aunque ningún edificio se crea en un instante, y la versión más disciplinar o cultural, que es un campo más ampliado, pero que tiene un efecto societal cotidiano. Yo creo que hay ciertos conocimientos que nos hacen construirnos a nosotros como arquitectos, independiente del mundo allá afuera. Está bien que haya ciertos trabajos encerrados y autónomo, y que no penetre nadie, y que es sobre cómo nos pensamos nosotros mismos, y no fue en nosotros. Pero hay otros en que sí, o sea, que por supuesto que tenemos una responsabilidad por un lado, pero también
una posibilidad de tener efectos y agencias sobre temas que si no salimos del metro cuadrado del aula de la academia o del lenguaje mudo o cerrado entre nosotros, y esas traducciones tienen muchos formatos. Para mí el de la exhibición es uno que me acomoda mucho, porque me permite, por un lado, ejercitar problemas de diseño, que las exhibiciones lo tienen. Tienen conceptualización, y tienen color, y tienen luz, o sea, vuelve a ponerle materialidad a un problema abstracto sin ser un edificio, pero que sí son muy fáciles de lectura. Nadie va a leer un paper eh, sobre, qué sé yo, cualquier tema. En cambio, una exhibición tiene ese efecto inmediato, es más popular en el sentido de masivo también. Y yo creo que sí es necesario. Y las exhibiciones a veces tienen el efecto de denuncia, el efecto de concientizar sobre algo o de abrir nuevas puertas para nuevo. Y yo creo que bueno, hay gente que está haciendo entrevistas, hay gente que hace radiodifusión, hay personas que hacen podcast, y todo eso lo encuentro muy valioso, sobre todo en el mundo en que estamos, o sea, como la academia, la investigación, no queda encerrado en unos papers circulantes entre 10 personas que podrían querer leerlo, y toma la fuerza de una comunidad más amplia y ojalá de los ciudadanos. Sí. A ver, yo creo que lo más difícil para mí en algún minuto fue congeniar como mis estudios y la maternidad. Yo hice mi doctorado con 2 hijos y no fue un tema fácil, así como encontramos en ciertos periodos de la crianza esa paz que requiere ciertos proyectos, de tener tiempos largos eh, de seguidos y continuos para pensar los proyectos, para realmente estar en un momento intenso. Entonces, claro, yo creo que el doctorado para mí fue algo que me costó, y agradezco. Quizás me habría costado de todas maneras sin lo otro, pero yo creo que muchas mujeres ese minuto de la vida, mis hijos ya están más grandes, no tanto, pero sí es algo que yo miro y soy generosa hoy día y trato de apoyar cada vez que veo esas situaciones de cierta edad donde se vuelve muy difícil. Sobre todo porque los proyectos requieren como esa concentración. Y yo creo que nosotros nos descentra muchísimo ese minuto, y sí noté una edad en que yo volví a enchufarme con todo después de un momento con mucha intensidad. Me costó eso. También cuesta y un problema de suerte, encontrar un lugar desde el cual operar. Y no todo el mundo también tiene la suerte yo veo cuánto profesor que trabaja haciendo clases en 10 lugares, con mucha precariedad laboral. Bueno, yo tuve la suerte de ir a la Universidad Católica en que me encontraron ahí un lugar y me dieran como la, la oportunidad de desarrollarme, pero también veo como no todas y todos tienen la oportunidad, y eso también es algo como de suerte. Eh, para el futuro, bueno, en este minuto como que estoy en ese momento de la academia como construyendo este programa, y veo como que es algo que me interesa, o sea, como cómo uno construye escuela, que es una pregunta que tú haces, que es más que un proyecto administrativo, sino que es un proyecto cultural también, y en eso estoy bien concentrada, algo que sí me interesaba, sí me interesaría desarrollar. Sí, a veces, en esta misma dispersión de tener un grupo por acá, uno como que de repente me veo en como que no descarto la posibilidad en un minuto tener una oficina. No sé de qué tipo, no sé en qué formato, pero que a veces hay ciertas restricciones de la academia formal que no siempre me acomodan. Y en eso, claro, el futuro puede traer unas aventuras y no las descarto. Porque no puedo creer que como que tengamos que vivir el mundo de esa manera, así como entre la práctica y el pensamiento, el intelecto y lo manual. eh, y en ese sentido creo que arquitectos que tienen su oficina y que están diseñando todos los días, dibujando, pueden también ser intelectuales.
Y también creo que los que estamos del lado de la academia, que tuvimos más estudios y que nos interesó leer más sobre las cosas que están dibujando, no podamos tener un sentido del proyecto, que nos gusten los edificios y apreciar la buena arquitectura y poder decir esto es bueno o malo. Entonces sí, ojalá que las escuelas hubieran de las dos partes, pero que no fuera una pugna, que entendiéramos que ojalá yo valore y sea interesante que alguien que tiene una oficina reste unas horas para estar en la universidad y que uno no sea una amenaza para el otro tampoco. Eh, y ahí empiezan otras disciplinas también en el arte. Tú estudias arte o historia del arte. Nosotros no tenemos como esas dos líneas. Y también veo a historiadores eh, como con la deuda o la frustración de que no lo fueron, y entonces tú no eres arquitecto cuando yo creo que sí lo somos o sí lo son. Y también arquitectos jugando a tratar de darle sentido a lo que hacen sin las herramientas y no llegando. Cuando un artista no escribiría sobre lo que hace, va a haber alguien más que lo va a hacer y va a hacer. Y ahí, bueno, aprender algo no resuelto, quizás nos falta una carrera que no se ha creado, quizás, pero nada bueno va a salir de la división como de la oposición. Eh, Creo que arquitectos que no están todo el día diseñando sí tienen sentido el diseño del proyecto de la arquitectura y viceversa. Conozco a grandes diseñadores que tienen pensamientos de la más alta naturaleza y son para mí eh, distintos modos de aproximación a lo que la arquitectura puede ser, pero la arquitectura no es solo un oficio, también una disciplina.